Niño de 2 años desaparece, pero 18 años después, su madre ve una revelación chocante en la TV. El ruido del noticiero penetraba en la habitación oscura. Ana se sentó, con el pecho oprimido, en el borde del sofá. Años de dolor y desesperación estaban acumulándose como grumos en su garganta. Desaparecinados en la sombra, decía la narradora, un título que resonaba en su mente, como eco de su propia tragedia. Su hijo Daniel, 2 años y un destello de risas, se había esfumado en un abrir y cerrar de ojos. 18 años pasaron sin respuestas, solo un vacío que la consumía. Las luces de la pantalla iluminaban su rostro, sacando a relucir un destello de esperanza que nunca se extinguiría por completo. De repente, la imagen cambió. Un reportaje de una red clandestina de adopción la golpeó como un balde de agua fría. Ana se quedó paralizada. Cuanto más veía, más se le helaba la sangre. El fondo del video mostró a un joven entre la multitud, que era idéntico a Daniel. Su corazón latía con fuerza. Cada pulso era un grito que clamaba por respuestas. Las palabras de la reportera se entrelazaban con recuerdos. Los niños desaparecidos, vendidos al mejor postor. La rabia y el miedo comenzaron a consumirla. ¿Podría ser que su hijo, el que ella buscó con tanto fervor, estuviera atrapado en ese oscuro entramado? Las imágenes parpadeaban ante sus ojos, recordándole los días, las noches, los años que había pasado buscando pistas, desgastándose en la incertidumbre. Se sentía como un fantasma de su propia vida, vagando entre las sombras de un pasado que nunca la dejó ir. Mientras el informe avanzaba, Ana sentía que el tiempo se detenía. Su mente se llenó de preguntas apremiantes. Si él estaba vivo, ¿cómo podría haber sobrevivido a todo esto? ¿Quién lo tenía? ¿Sus captores? Las imágenes se difuminaban y volvían, ofreciendo más preguntas que respuestas. Ella se aferró al sillón, como si fuese la única cosa que la mantenía en el mundo real. El silencio fue interrumpido por los murmullos del público. La voz de la reportera seguía resonando mientras su mente giraba. ¿Qué estaba dispuesta a hacer para recuperarlo? ¿Hasta dónde llegaría? Ana no sabía si estaba lista para enfrentar las monstruosidades que acechaban en las sombras, personas poderosas que se beneficiarían del sufrimiento ajeno. Pero una cosa era segura. El estallido de la emoción en su pecho era un recordatorio de que aún había una pequeña luz de esperanza, desafiando la oscuridad. Y justo cuando pensó que podía acercarse a la verdad, la reportera lanzó un aviso inquietante. Cuidado con aquellos que investigan estos casos. La justicia tiene un precio. Su corazón se hundió. ¿Estaba atormentándose por un futuro incierto que podría llevarla a perder a su hijo nuevamente? Oye, antes de continuar con esa historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscritos han relatado que el YouTube remueve sus suscripciones sin aviso. Anda a chequear rápidamente en el botón rojo abajo para garantizar que todavía estás suscrito en el canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene más. Adelante. Y ya que estás ahí, deja un me gusta poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad y país me estás viendo? Me encanta conocer cada persona increíble que hace parte de esta comunidad.
Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El corazón de Ana latía con fuerza, un tambor que marcaba el pulso de su ansiedad. La reportera seguía hablando, pero sus palabras se desvanecían en un susurro distante. Todo su ser estaba congelado en la imagen del chico que podía ser Daniel, su niño perdido. La pantalla titilaba, y su mente viajaba a un mar de recuerdos. Las risas de Daniel todavía resonaban en su oído. Pero, ¿y si su hijo estuviera vivo, atrapado en un mundo del que no podía escapar? De repente, el sonido del televisor fue interrumpido por un fuerte golpe en la puerta. Ana saltó de su asiento. La tranquilidad del momento se rompió. Se dirigió hacia la puerta, con la esperanza retumbando en su pecho. ¿Podría ser que alguien traía noticias de Daniel? Con mano temblorosa, giró la perilla y la abrió lentamente. Ante ella estaba un hombre que no reconocía. Era alto, con una mirada intensa y preocupada. «Ana, necesito hablar contigo», dijo, la voz cargada de urgencia. El gesto de su rostro era serio, casi angustioso. Ana frunció el ceño, insegura, pero el destello de una esperanza prohibitiva la empujó a permitirle el paso. «¿Quién eres?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «Soy Lucas. He estado siguiéndote». «Tu historia. Escuché lo que salió en el noticiero». «Hay algo que debes saber», respondió cerrando la puerta tras de sí. Ana sintió un escalofrío. «¿Sobre mi hijo?», inquirió desconcertada. «Sí, pero hay más. Tu hijo no solo está vivo, está en peligro», aseguró Lucas, acercándose un poco más. «Te diré lo que descubrí, pero tienes que estar lista para lo que vas a escuchar». Su voz temblaba. El aire en la habitación se volvió espeso. ¿Qué es tan terrible?», murmuró Ana, sintiendo el nudo en su garganta intensificarse. «Los niños que son parte de esa red de adopción no son solo desviados para un nuevo hogar. Algunos son utilizados en un tipo de trata que ni siquiera imaginas. Y Daniel, él se encuentra en un lugar donde los niños son forzados a servir a sus captores, trabajando para ellos y siendo continuamente desplazados», dijo, dando un paso atrás, como si las palabras le quemaran los labios. Un grito ahogado escapó de la garganta de Ana. «¿Cómo sabes eso?», exigió, su corazón desbocado. La rabia y el miedo comenzaban a formarse en su pecho, como una tormenta. «Porque fui parte de esa red, antes de escapar. He visto cosas horribles, Ana. Y sé que Daniel está implicado en eso. Es uno de los pocos que ha sobrevivido y está buscando una salida», dijo Lucas, con lágrimas brotando de sus ojos. Ana se sintió como si le hubieran dado una puñalada en el corazón. «No, no puede ser verdad. Yo lo busqué, luché por él. Él no puede estar metido en algo así». La mente de Ana giraba en un torbellino. La esperanza que había sentido momentos antes se desvanecía, reemplazada por un miedo desgarrador. Lucas la miró, su expresión tomada por la tristeza. «Ana, no hay tiempo. Vienen por mí y por él. Debemos actuar rápido. Pero hay algo más que no puedo ocultarte», dijo Lucas, su voz temblando como una hoja en el viento. «Daniel no es solo tu hijo, es hijo de alguien más. Alguien que está directamente involucrado en esta red. Lo han estado vigilando». El mundo de Ana se detuvo. Todo lo que creía saber se volvió borroso. El dolor y la confusión la invadieron. ¿Cómo era posible? «¿Qué quieres decir? No, no puede ser». La verdad la golpeaba como un martillo.
Es una verdad peligrosa, Ana, y ahora estás en medio de todo esto. Ellos te están observando. No sabemos si todavía tienen el control sobre Daniel, dijo Lucas, su voz apenas un susurro. Ahí se hacía, bajo sus pies. ¿Qué iba a hacer ahora? La búsqueda de su hijo, que había llenado todo su ser, estaba tambaleándose al borde del abismo. Tenía que decidir en un instante: seguir adelante o retroceder y rendirse ante la verdad. ¿Podría enfrentarse a las revelaciones devastadoras y luchar por su hijo, sin saber a quién realmente estaba protegiendo? La mente de Ana giraba sin rumbo. Las revelaciones de Lucas la estaban asfixiando, pero no había tiempo para procesar. ¿Qué haremos?, preguntó, su voz apenas un susurro, temerosa de que la respuesta fuera demasiado dura. Lucas respiró hondo, evaluando su siguiente movimiento. Primero, debes saber que no estás sola, Ana. Te ayudaré, pero debemos tener cuidado. Hay ojos en todas partes. Antes de que pudiera decir más, un estruendo irrumpe en el aire. Un golpe seco en la ventana. Ambos se giraron. El alma de Ana se heló. En un instante, la calma se convirtió en caos. Las luces del coche afuera atravesaron la habitación, iluminando rostros desconocidos, sombras que parecían moverse con propósitos oscuros. «Tienes que esconderte», gritó Lucas, empujando a Ana hacia el pasillo trasero. La adrenalina disparada la llevó a temblar mientras corría. Su corazón latía con furia. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren?». Lucas no respondió. Su rostro estaba pálido. Solo podía pensar en escapar. En ese momento, un estallido de cristales resonó. La ventana se rompió y gritos penetraron la habitación. Ana sintió que el tiempo se ralentizaba. «¿Qué sucede?». La voz de Lucas sonó tensa, como si un peligro inminente estuviera acercándose. «No lo sé, pero tienes que venir», imploró, agarrándola del brazo y arrastrándola. Mientras se escabullían, el mundo exterior era un caos. Voces gritaban fuera de la casa. «¡Atrás! ¡Atrás!», resonaba entre las ráfagas de luces. Ana sintió el sudor en su frente. No sabía quién estaba afuera, pero su instinto le decía que eran peligrosos. De repente, Lucas se detuvo. «Cuidado», murmuró. En la confusión, un hombre alto apareció de la nada. Su rostro familiar. Era Javier, el hermano de Ana. «¿Qué haces aquí?», le preguntó, la sorpresa mezclada con terror. «No hay tiempo, Ana. Te están buscando. Debemos irnos ahora». La incertidumbre subió como un volcán en erupción. El hermano, que había perdido contacto durante años, aparecía en el momento más crítico. «¿Cómo sabes lo que está pasando?», preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. «Escucha, Daniel es más que un niño perdido. Hay secretos que te han ocultado. No tengo mucho tiempo», dijo Javier, su voz entrecortada. Ana entrecerró los ojos, luchando con las palabras. ¿Qué más podía haber detrás de esto? ¿Qué sabes sobre Daniel? Antes de que pudiera terminar, un grito les heló la sangre. Ya no podían quedarse ahí. Lucas tomó a Ana de la mano y escaparon a través de la puerta trasera. «¡Vamos!», gritó, mientras los ecos de la confusión se intensificaban detrás de ellos. La noche se envolvió en misterio. Ana sintió que estaban siendo seguidos, pero no podía mirar atrás. Todo lo que había luchado por entender parecía desmoronarse. ¿Quién era su hermano en realidad? ¿Por qué apareció en un momento tan crítico? Mientras corrían por el pasillo trasero, un grito cortó el aire.
Es tu culpa que esté así. Ana se detuvo en seco. Las palabras resonaban. Una traición inesperada soplaba con el viento. ¿Era acaso Javier quien las pronunciaba? Sus ojos se encontraron por un segundo, antes que Lucas la obligara a seguir. ¿Qué estaba diciendo?, preguntó Ana, la incredulidad apoderándose de ella. Pero Lucas solo murmuró: no es seguro hablar aquí. Necesitamos llegar a un lugar donde podamos ver todo claramente. Hay más en esta historia de lo que imaginas. Las sombras acechaban detrás de ellos. Ana sentía que su mundo se desmoronaba. Hablar de secretos, de su hijo desaparecido. ¿Y su hermano? Daniel clamó en un grito de desesperación. El camino se volvió más oscuro. Sin embargo, una chispa de esperanza todavía titilaba en el fondo de su corazón. ¿Podrían descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? ¿Quién más estaba involucrado en esta aterradora trama? Las preguntas le ardían en la mente mientras la noche caía, y una sombra más se arrojaba sobre su vida. La noche se convirtió en un laberinto de pánico. Ana y Lucas corrieron por el pasillo trasero, el eco de sus pasos resonando en la oscuridad. El grito de su hermano, Javier, aún retumbaba en su mente. No había tiempo para cuestionar. El peligro estaba muy cerca. ¡Rápido!, apremió Lucas, arrastrándola con él. Pero Ana no podía dejar de pensar en las palabras de Javier. ¿Qué secretos ocultaba? ¿Por qué había aparecido justo ahora? Un estruendo sacudió el ambiente. ¿Qué fue eso? Ana se detuvo, el cuerpo tenso como una cuerda. Lucas se giró. No lo sé, pero hay que seguir moviéndonos. Juntos avanzaron, acelerando el paso, hasta que las luces de un coche se encendieron, iluminando sus rostros. Ana se detuvo, los ojos ampliándose en horror. La figura del conductor era demasiado familiar. «¡Es Javier!», gritó. Javier salió del coche. Su expresión era una mezcla de miedo y determinación. «¡Vengan! No hay tiempo». Ana miró a Lucas, quien parecía igualmente sorprendido. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ana, con una mezcla de confusión y alivio, aunque la ansiedad la golpeaba. «Te dije que te estaban buscando. Tienen un plan, Ana». «Lo sé todo». Javier vaciló. Luego miró alrededor, como si temiera ser visto. «¿Dónde está Daniel?». «Daniel está vivo, pero no va a estar a salvo si no actuamos ya», Lucas interrumpió, con un tono de urgencia. Ana sentía que el corazón le estallaba en el pecho. Todo lo que había luchado por entender parecía desmoronarse y a la vez reconstruirse. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué debemos confiar en ti?», dijo, casi a un susurro, sus ojos de fuego en el rostro de su hermano. «¿Por qué?». Javier tragó saliva, mirando a su alrededor con desconfianza. «Porque necesito que sepas que tú no eres su madre». Las palabras fueron como un golpe helado en su pecho. «¿Qué estás diciendo?». Ana retrocedió. El aire se le escapó. «¿Qué significa eso?». «No tengo tiempo para explicarlo todo», dijo Javier, avanzando un paso. «Daniel no es quien crees que es. Y tú no eres solo su madre. Hay cosas que nunca te conté». Ana sintió una oleada de confusión y dolor. «¡Basta! ¿Qué estás diciendo?». «Es la verdad», continuó Javier, su voz quebrándose. «Daniel fue concebido en el marco de esta red.
No soy solo tu hermano, soy parte de la razón por la cual él fue creado. La herida de las palabras de su hermano le atravesó el alma. La traición era como un veneno en su sangre. Ana se sintió atrapada entre el amor que había sentido por ese niño y la revelación devastadora. ¿Cómo se atreve a decirme esto? ¿Es todo una mentira? Su voz se rompió mientras las lágrimas caían. No hay tiempo para dudar. Vienen por nosotros, gritó Lucas. Debemos salir de aquí. Pero Ana no podía moverse. Los recuerdos de Daniel, sus risas, sus abrazos, todo se desmoronaba ante sus ojos. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, sollozó, la profunda tristeza apoderándose de ella. Pero Javier solo miró hacia la carretera. La tensión en su frente era palpable. No quería que fueras parte de esto, Ana. No quería que sufrieses más. Un crujido sonó en la oscuridad. Una sombra se movió detrás de ellos. «Tenemos que irnos», gritaron juntos. Sin embargo, justo cuando comenzaron a moverse, un destello de luz brillante atravesó el ambiente, iluminando la escena. Ana se giró y vio a un grupo de hombres avanzando, interrogándose, con caras que mostraban intención oscura. El miedo la paralizó, pero algo más la llevó a seguir adelante. Tenía que aferrarse a su hijo, tenía que luchar por él, aunque la verdad fuese más dolorosa de lo que nadie podría imaginar. Mientras corrían, la confusión y la indignación se elevaron en su pecho. Esto no se acaba aquí, pensó Ana, lleno de determinación. ¿Quién era realmente Daniel? ¿Qué más había detrás de esta horrible red de secretos? ¿Y qué significaba todo esto para su futuro? La inquietud se formó en su estómago, pero de manera inesperada. Había una chispa de esperanza en medio del caos. Quizás, solo quizás, encontraría las respuestas que había estado buscando. Ana sintió como si el aire se le escapara cuando escuchó las palabras de Javier. «No eres su madre», resonaban en su mente como un eco implacable. ¿Qué podía significar eso? El mundo parecía hacerse añicos a su alrededor. Mientras los hombres se acercaban, la urgencia de escapar se entrelazaba con la agonía de una verdad inocultable. «Ana, movámonos», gritó Lucas, su voz aguda y llena de pánico. Pero sus piernas no respondían. Todo lo que había vivido, todos esos años de búsqueda, se nublaban. ¿Cómo podía ser posible que su conexión con Daniel fuera un engaño? «Ahora», Lucas arrastró su brazo, llevándola hacia el coche. Ana se sacudió como si despertara de un profundo sueño. ¿Cómo podía escapar de este caos con su mente aún atrapada en las palabras de su hermano? Una explosión de ruido rompió el silencio. Un destello de luz surgió detrás de ellos. «¡Nos están atacando!», gritó Lucas, empujando a Ana hacia el auto. La adrenalina bombardeaba sus venas, mientras los hombres se lanzaban hacia ellos, gritando, como si la oscuridad hubiese cobrado vida. Javier se quedó atrás, visiblemente angustiado. «Ana, debes saber». Su voz fue ahogada por el sonido de cristales rompiéndose y motores rugiendo. Antes de que pudiera terminar su frase, un grupo de hombres apareció, avanzando con determinación. Había algo familiar en sus rostros, algo que hizo que Ana sintiera un escalofrío en la espalda. Uno de ellos, un tipo robusto, con una cicatriz atravesando su mejilla, la miraba fijamente. «¡Agáchate!». Lucas se lanzó hacia ella,
empujándola al suelo justo cuando las balas silbaron sobre sus cabezas. Ana sintió el golpe sordo del pánico. ¿Qué demonios estaba pasando? El caos se desató. Gritos, disparos, el sonido de metal golpeándose contra metal. Ana apenas podía pensar. Solo el instinto de supervivencia la forzaba a seguir a Lucas. ¿Dónde está Javier?, preguntó, esperando ver a su hermano, pero el caos solo trajo más confusión. Uno de los atacantes estaba a punto de atraparlos cuando un grito desgarrador cortó el aire. Ana se giró para ver a Javier, quien luchaba contra dos de los hombres. «¡Ana, corre!», gritó, pero sus ojos mostraban desesperación. En ese momento, ella comprendió que todo lo que había creído, todo lo que había construido, estaba a punto de desmoronarse. Viró hacia el coche. «¡Sube, ahora!». La imagen de Javier enfrentándose a esos hombres se quedaba grabada en su mente. No podía dejarlo atrás, pero su cuerpo se movía en piloto automático, empujándose al vehículo. La puerta se cerró de golpe y el motor rugió. «¡Atrás!», gritó Lucas mientras el auto aceleraba. Ana se giró una vez más, viendo a su hermano siendo abrumado. Se sentía como un traidor, abandonando a quien había pasado toda su vida buscando. Pero lo inesperado estaba por venir. A medida que Lucas se alejaba de la escena, Ana empezó a respirar de forma entrecortada. «Lucas, necesitamos volver. Tenemos que ayudarlo». Él. «No podemos». Él explotó, rostro reflejando una mezcla de miedo y determinación. «Ellos son parte de la red, Ana. Tu hermano es uno de ellos». Las palabras la golpearon como un martillo. «¿Qué? No puede ser cierto». Su mente rebotó en la incredulidad. ¿Javier, uno de ellos? ¿Era verdad lo que había ocultado durante tanto tiempo? Su mundo daría un giro. Lucas aceleró aún más. El paisaje se convertía en un borroso desfile de luces. «No tienes idea de lo que está en juego. Ellos han manipulado todo. Tú, Daniel. Todo esto es más grande de lo que imaginé». Sus ojos ardían de confusión. «¿Qué más sabes? Por favor, dímelo», exclamó, sus manos temblorosas aferrándose al asiento. En ese momento, sintió un golpe sordo en el pecho. Era como si toda la historia que había vivido hasta ahora estuviera construida sobre mentiras. Eres parte de algo más grande, un juego en el que has sido una pieza sin saberlo. ¿Por qué crees que Javier apareció justo ahora? Ana quería gritar. Quería desahogar toda la ira que bullía en su interior. Tuvo que haber un error. Daniel es mi hijo. Es solo un peón, Ana. Y si no actuamos, no solo perderemos a Daniel, perderemos todo. ¿Entiendes? La voz de Lucas, aunque urgente, proyectaba una preocupación sincera. Entonces, todo se detuvo para Ana. La imagen de Javier, luchando, fue una estampa que no podía borrar. «¿Qué significa esto?», murmuró, sintiendo cómo su cuerpo se llenaba de una mezcla de miedo y determinación. Mientras la luz de la luna iluminaba su ruta, Ana se dio cuenta de la gravedad de la situación. Había una verdad oculta, un legado sombrío entrelazado en la vida de su hijo. «Todo esto es simplemente un estado límite, y yo estoy atrapada en él», pensó, mientras el destino de Daniel y su propia historia pendían de un hilo. «Ana, tienes que estar lista para lo que viene», dijo Lucas, manteniendo la mirada firme en la carretera. Pero Ana sabía que no había forma de estar lista para lo que se avecinaba. El camino solo se complica. ¿La salvación llegaría para ella y Daniel, o todo se convertiría en una pesadilla interminable?
La respuesta aún estaba en el aire, invisiblemente tiesa, como el vórtice de sus propias decisiones. Ana sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Las palabras de Javier resonaban en su mente, traumas del pasado que nunca imaginó que la perseguirían. No eres su madre. Se repetía como un mantra oscuro. ¿Qué significaba eso? No podía ser cierto. Pero a medida que Lucas aceleraba, sus pensamientos zumbaban como un enjambre de abejas. Debo concentrarme, pensó, mientras el coche saltaba sobre baches, sacudiendo su inquieto corazón. ¿Dónde iremos ahora?, preguntó Ana, aunque una parte de ella sabía que las respuestas estaban lejos. Lucas miró por el espejo retrovisor, su rostro tenso y sombrío. A un lugar seguro. Pero debemos ir rápido. Si Javier está con ellos, no podemos quedarnos a enfrentarlos. No podemos confiar en él. Ana apretó los dientes. ¿Cómo podía Lucas dudar de su propio hermano? Pero el rostro angustiado de Javier aún estaba grabado en su mente. Las imágenes de él luchando la atormentaban. Cada grito, cada movimiento de sus manos, como si intentara advertirle de algo. ¿Y si él tiene razón? ¿Y si todo esto es parte de un juego más grande? La inquietud transformó su estómago en un nudo. ¿Y Daniel?, preguntó Ana, buscando consuelo. ¿Qué sabemos de él? La angustia que su voz temblara. Lucas respiró hondo, encerrando sus propios miedos. No lo sé, pero tengo que haber una forma de rastrearlo, antes que ellos lo hagan. Tan pronto como llegaron a una zona industrial abandonada, se detuvieron. Lucas apagó el motor y el ruido se desvaneció en el soporífico silencio. Ana se permitió un suspiro profundo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, mirando a su alrededor, sintiendo la presión de la noche. Lucas se giró. Su rostro estaba marcado por la gravedad. Aquí es donde comenzaremos. Tengo un contacto que puede ayudarnos a buscar información. Antes de que pueda decir más, un sonido inesperado rompió la tensión. Un pitido y después un estruendo. Ana giró la cabeza justo a tiempo para ver una luz brillante zigzagueando hacia ellos. ¿Qué es eso?, gritó, el pánico apoderándose de ella. Lucas rápidamente se puso de pie, pero el sonido fuerte de una explosión resonó, haciendo que las sombras de la noche se estremecieran. El automóvil fue sacudido por un impacto repentino. Ana se cayó hacia atrás y, aturdida, miró por la ventana. Vio a varios hombres acercándose. Las miradas amenazadoras afilaban la oscuridad. Eran figuras conocidas. «No puede ser», murmuró. «Vamos, tenemos que salir». Lucas la agarró del brazo, tirando de ella hacia la puerta. Pero Ana estaba paralizada. Los rostros de esos hombres eran familiares. «¡Es la policía! ¡Déjalos pasar!», gritó, intentando detener a Lucas, cuya preocupación por su seguridad era evidente. «No sabes lo que están haciendo. Son parte de la red. Esto es un engaño». Lucas intentó escapar, pero otro estallido interrumpió. Ana sintió un frío helado recorrer su columna. Cada figura se iluminaba brevemente mientras avanzaban. «Detente, Ana. Haz lo que digo», Lucas gritó, completamente agitado. Pero antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres rompió la ventana. «¡Fuera!», gritaron, empujando a Lucas de un empujón. Ana estaba en estado de shock.
¿Javier? Clamó a una de las sombras que se acercaban. El rostro de su hermano revelándose con una mezcla de angustia y determinación. Ana, por favor, tienes que confiar en mí. La traición la hirió como una puñalada. ¿Confié en ti cuando dijiste que no soy su madre? ¿Cómo he podido creer en ti? Las palabras vibraron en el aire, pero las respuestas quedaron atrapadas en su garganta cuando Javier se volvió, revelando un artefacto brillante en su mano, un dispositivo de comunicación. Fuera de sí, Ana se dio cuenta de que todo lo que conocía estaba por ser destrozado. «¿Qué es eso?», susurró, la ira y el miedo entremezclándose en un torbellino. «Javier, explícame». Pero un grito emergió de su hermano que hizo helarla. «Sangre de Ana. Fuego. Regístrenlo todo». El ruido de las balas y los gritos se mezclaron. Ana estaba al borde del colapso cuando vio a Lucas contra el suelo, luchando por levantarse. El caos se apoderaba de ella. Las balas silbaban, el sudor frío le corría por la frente. ¿Qué estaba pasando? Ya no había tiempo para dudas. La mirada de Javier, cargada no solo de temor, sino de cómplice. «Lo siento, Ana. Esto no es lo que crees. Hay más en la historia». Entonces, sin más, lanzó el dispositivo al suelo y un rugido ensordecedor resonó. Apenas tuvo tiempo de cubrirse cuando una luz cegadora la envolvió. Ana se sintió suprimir y en el corazón del destello vio algo que le revolvió el alma. Sombras, figuras familiares, que emergieron y se unieron, formando una imagen horrible de traición. Que Lucas no solo era su aliado, era parte de algo mucho más oscuro. Y justo antes de que todo se desvaneciera, antes de ser tragada por el caos, se dio cuenta de que había más cosas en juego, secretos que nunca imaginó. Su corazón golpeaba en su pecho. ¿Quién eres realmente, Lucas? La pregunta quedó atrapada en el aire, mientras el mundo alrededor de ella se convertía en un mar de tinieblas. La luz brillante que había explotado en la habitación envolvió a Ana, como si el mundo hubiera sido reemplazado por un mar de fulgor y ruido. Por un momento, todo se detuvo. Cuando la luz se desvaneció, sintió que el aire regresaba a sus pulmones, pero al mirar a su alrededor, la confusión se convirtió en horror. La escena se había transformado. Javier y Lucas estaban en el suelo, cada uno con un grito de desesperación en sus rostros. Ana giró la cabeza hacia la fuente del ruido y vio a una figura conocida, un hombre que había visto antes. Era Víctor, un viejo amigo de la familia, pero algo en su mirada era aterradoramente diferente. «Ana, ven aquí», Víctor gritó, extendiendo la mano hacia ella, pero su tono llenaba el ambiente de tensión. Ana sintió que un nudo se formaba en su garganta. No podía confiar en él. «No te acerques a mí», dijo, su voz retumbante, pero la figura de su hermano Javier, apretujada por dos hombres robustos, desplegaba un pánico indescriptible. «Javier, corre», ella gritó, su corazón palpitando como un tambor. Pero Javier no podía. El terror lo había dejado paralizado. La traición en sus ojos era clara. «Tú no sabes lo que estás haciendo». Víctor aulló, mientras retrocedía un paso, buscando algo en sus bolsillos. Ana sintió una punzada en el pecho. ¿Por qué había regresado ese hombre hoy? El caos se desbordaba, y el grito de cada uno de ellos se confundía con un clamor abrumador. «Ana,
Escúchame, Lucas suplicó. Javier no es quien dice ser. Nadie es quien cree que es. Tienes que irte. Pero Ana ya no podía pensar con claridad. Sus recuerdos de Daniel se deslizaban fuera de su mente. No, él es mi hermano. ¿Por qué me explotas con estas locuras?, gritó, mientras el frío sudor corría por su espalda. Víctor se detuvo un segundo, mirando a Ana con una mezcla de malignidad y desesperación. «Eres una tonta si crees que esto acabará aquí», dijo, dejando caer algo al suelo. El estruendo resonó como un disparo sordo. Un golpe certero, y de repente todo se detuvo. Ana sintió que el tiempo se había congelado. Cuando el humo se disipó, vio algo que la heló. En el suelo, un dispositivo con forma de esfera centelleaba, y el pavor hizo eco en su corazón. «No», exclamó, mientras uno de los hombres apuntaba a Javier con una pistola. «Él sabe demasiado. Nos está poniendo en riesgo». Víctor gritó, y los hombres sacudieron sus cabezas, como si todo esto fuera parte de un juego. Las piezas comenzaban a encajar, y la feroz luz de la verdad iluminó las sombras. De repente, un estallido. Una explosión ensordecedora sacudió la habitación, y el sonido destellante de cristales rompiéndose retumbó en sus oídos. Ana cubrió su cabeza, aterrorizada. La imagen de Javier, atrapado en el caos, llenó su mente. «¡No! ¡Javier, no!», gritó, mientras las llamas comenzaron a rodear la habitación. Pero en lugar de retroceder, vio como Víctor se echaba hacia atrás, riendo, como si todo fuera un espectáculo. En un giro brutal, Lucas empujó a Ana hacia una salida lateral. «No podemos quedarnos aquí», ahogó, pero en el fondo de su mente algo se rompía. Las palabras de Javier y Lucas estaban fusionadas en confusión. «Tú no eres su madre», seguía resonando. Pero Ana no podía concentrarse. Ella quería salvar a Javier, al niño que había amado y buscado, al ser que conectaba su alma con la de Daniel. Luego, una revelación desgarradora la atravesó. Lucas tenía razón, y Javier también estaba involucrado. Se giró hacia Lucas, intentando entender. «¿Qué sabes tú de Javier? ¿Por qué era tan crucial?». Pero su voz se detuvo brutalmente cuando sintió el calor de la llamada que venía hacia ellos. Las sombras se retorcían, y ante ella apareció una figura que la dejó sin aliento. Un rostro que nunca había esperado ver. Era Daniel, pero no como ella lo recordaba. Un joven, pero con miradas que parecían de otro mundo. «¡Daniel!», gritó, el corazón golpeando en su pecho. Él la miró con desdén y pánico, antes de que la figura desapareciera en el caos. «¡Ana! ¡Detente!», Lucas gritó. Pero su voz se desvaneció en medio de la confusión. La tormenta de fuego estalló detrás de ellos, y cuando ella giró para escapar, todo se volvió borroso. La imagen de su hijo se esfumaba ante sus ojos, y con ella la conclusión de que quizás nada era lo que había creído. ¿Era todo un engaño? ¿Podía ser que Daniel estaba atrapado en algo más oscuro? ¿Algo que jamás imaginó? La realidad se partía en 1000 pedazos a su alrededor. Las luces, los gritos, el eco de un pasado que jamás se desvanecería. Todo giraba en torno a una verdad que apenas comenzaba a comprender. Ana se vio a sí misma atrapada
entre dos mundos. Dos hermanos y una alarmante revelación. Lucas no era solo un aliado y Javier no era solo un hermano. ¿De quién era realmente Daniel? Se preguntó en un torbellino de confusión. Y así perdió de vista la salida, mientras una sombra la envolvía. La vida que había conocido se había convertido en una pesadilla inacabable. ¿Qué más me ocultan? La pregunta perduró sobre su conciencia, mientras una nueva oscuridad se acercaba. Un misterio que estaba a punto de desatarse y que cambiaría todo para siempre. La luz brilló intensamente mientras Ana luchaba por orientarse. Los ecos de la explosión aún vibraban en sus oídos. La figura de Daniel, fugaz y temerosa, había desaparecido, dejándola sola en un laberinto de sombras. Las miradas de Lucas y Javier eran una mezcla de desesperación y temor, y ella podía sentir cómo el aire se tornaba denso, casi imposible de respirar. «Ana, muévete», Lucas gritó, rompiendo el silencio que había envuelto la habitación. Ana sintió que el corazón le latía con fuerza, palpitante. «¿Dónde está mi hijo? ¿Qué fue eso?» Sus palabras escapaban como un susurro tembloroso. La confusión y el miedo empezaron a apoderarse de ella. «No hay tiempo para explicaciones». Lucas tiró de su mano, pero Ana estaba paralizada, aturdida por lo que había tantos años esperando y que ahora se desmoronaba. «Ana, escucha», suplicó Javier, acercándose, pero su mirada era una mezcla peculiar. Había un temor palpable, algo oculto que le hizo retroceder un paso. «Tienes que confiar en mí». De repente, una ráfaga de vientos helados giró a su alrededor. Ana sintió un escalofrío. La duda la envolvía. «¿Qué te detiene, Javier? ¿Qué estás escondiendo?» La voz de su hermano, antes llena de confianza, ahora sonaba frágil, como si cada palabra estuviese imbuida de un secreto oscuro. «Te dije que hay más en juego de lo que crees. Lo que sabes no es toda la verdad. El tiempo se acaba». Lucas interrumpió, su tono urgente, llenando el aire de tensión. Pero justo en ese instante, una sombra se desplazó entre ellos, veloz y furtiva. Ana no tuvo tiempo de reaccionar. Un hombre emergió de la oscuridad, con una mirada que emanaba poder. «¿Así que aquí están?» La voz resonó, y Ana sintió que su pecho se oprimía. No podía ser. «Víctor», gritó, recordando el pasado, las traiciones. «¿Qué haces aquí?» «El pasado no se olvida tan fácilmente, Ana». Víctor sonrió, pero era una sonrisa cruel. Ana sintió un nudo en el estómago. «Tienes algo que me pertenece, y no dejaré que se escape». La habitación pareció girar cuando Ana sintió un golpe. Un arma, brillante como el odio en los ojos de Víctor. «¿Qué planeas hacer?» La voz de Javier fue un susurro, apenas audible, mientras el peligro se cernía sobre ellos. «Lo que debe hacerse. Daniel es clave. Lo que has traído a este mundo no es solo un niño. Nadie debería existir fuera del plan original». La revelación fue como un balde de agua fría. «¿Qué dices?» Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Daniel es parte». ¿De un plan? La confusión se convirtió en pánico. Las preguntas asaltaron su mente, cada respuesta más temible que la anterior. «Sí, hubo un propósito detrás de su concepción. Y ustedes no lo saben». Víctor se acercó un paso más. «Todo es un espectáculo, donde tú solo has sido una pieza de ajedrez, Ana.
Un peón, nada más. El aire se volvió pesado, mientras Ana se daba cuenta de la inquietante verdad. Eres un monstruo. Su voz se quebró. La emoción era palpable, y la ira llenaba la habitación. Daniel no es un objeto, es mi hijo, y tú has fracasado en protegerlo. Siempre alguien te ha manipulado, incluso tu hermano. Víctor la apuntó con el arma, la luz reflejándose en su mirada. Y ahora hay que llevarlo de vuelta a casa, conmigo. Nunca. Ana se lanzó hacia adelante, dispuesta a enfrentarlo. Pero en ese momento, un grito desgarrador llenó el aire. ¡Daniel! Ana sintió que el mundo se detenía en el instante en que la voz del niño retumbó en sus oídos. El eco de la desesperación resonó por la habitación. Mientras la puerta se abrió de golpe, un grupo de figuras, sombras más que hombres, entró rápidamente. Con sus rostros cubiertos, no había duda, estaban allí para algo siniestro. ¿Quiénes son?, gritó Ana. Pero la respuesta llegó de inmediato. Uno de ellos le lanzó un objeto, un pequeño dispositivo que explotó en una nube de humo denso. Todo se volvió confuso. Entre el caos, una imagen emergió. Daniel estaba atado en el horizonte de su mente. Daniel. La desesperación le atravesó el cuerpo, pero algo más la detuvo. No puedo dejar que te lo lleven. Ana dio un salto, intentando salir del alcance de Víctor y el grupo sombrío que se cernía sobre ellas. Y ahí, en medio del tumulto, la última revelación la golpeó con fuerza. Todo había sido un plan maestro. No solo el secuestro de su hijo, sino la conexión inconfesable entre su familia y Víctor. En ese instante, supo que el verdadero enemigo había estado a su lado todo este tiempo, y que cada decisión que había tomado la había llevado a este punto crítico. Las luces y las sombras danzaban a su alrededor, mientras el destino de todos colisionaba en un caos absoluto, y la única pregunta en su mente era: ¿quiénes eran realmente las piezas en esta devastadora partida? Mientras el grito de «¡Mamá!» resonaba en el aire, Ana corrió con todas sus fuerzas, dejando atrás incertidumbres, pero llevando consigo una chispa de esperanza. La verdad estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Ana sintió que su mundo se desmoronaba. El rostro de Daniel se desvanecía en el aire, mientras el caos la rodeaba. «¡Daniel!», gritó, pero nadie la escuchó. Las sombras estaban a su alrededor, y el pozo de la desesperación se abría bajo sus pies. Los hombres de Víctor avanzaban, sus miradas amenazantes brillando con malevolencia. «Ana, muévete». Lucas la agarró del brazo, pero la imagen de Javier caía en fragmentos. Las palabras de su hermano resonaban en su mente, chocando con la realidad que ahora enfrentaba. Todo es un espectáculo. No podía dejar de pensar en la traición que había sentido. ¿Era Javier realmente uno de los enemigos? ¿Qué más le habían ocultado? La figura de Víctor se iluminó cuando encendió un dispositivo en su mano. «No eres la madre que creímos que eras», dijo con una sonrisa que no era más que una mueca. «Tu hijo es mucho más que tú. Es el único que puede desatar todo esto». Los gritos resonaban, y el miedo la atravesaba como un golpe helado. Las luces titilaban en su mente. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo la angustia retorcerse en su pecho. Víctor se acercó más. Su aliento frío la sorprendió. «Daniel es especial, Ana. No es solo un niño atrapado. Es parte de un legado que no comprendes. Tú no deberías haber intervenido».
Las palabras eran como cuchillos, hirientes y desgarradores, y justo cuando la situación parecía absolutamente peligrosa, algo improbable sucedió. Un destello brilló desde la esquina opuesta de la habitación. Una figura conocida emergió del lugar que había permanentemente oscurecido su vida. Era Daniel, pero no era el mismo Daniel que conocía. Sus ojos tenían un brillo extraño, como si estuvieran llenos de secretos ocultos. ¡Mamá!, gritó con fuerza, pero algo en su voz era diferente, una mezcla de angustia y un tono más profundo. Ana sintió que su corazón se paralizaba. «Daniel, ¿eres tú?». La duda y el horror se entrelazaban en su abdomen. Un súbito silencio se apoderó del ambiente. Las miradas de todos iban hacia él. Lucas la observó. Su expresión mostraba miedo y confusión a partes iguales. «Sal de aquí. No te acerques a él». Lucas le gritó, pero Daniel seguía mirando a su madre y al mismo tiempo a Víctor. «Lo he encontrado», dijo Daniel, su voz resonando con una certeza aterradora. «No soy quien crees que soy. Nunca lo fui». La revelación hizo que Ana se tambaleara, como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?». Ana se sintió mareada. «Eres mi hijo». Pero las palabras salieron temblonas, sin convicción. Daniel continuó, su mirada fija en Víctor, desafiándolo. «Ellos tienen razón. He estado ocultando algo. No solo soy tu hijo. Soy parte de un experimento, de algo que creías que era solo un mito». Un estremecimiento recorrió la habitación. Ana sintió que su mundo se estaba desmoronando. «¿Qué?», murmuró, el miedo arrasando su ser. «No puede ser». La revelación invadió su mente. Cada fragmento de su historia, cada recuerdo que había sostenido a lo largo de los años, se desvanecía. «Daniel», empezó a decir, pero las palabras se atollaban en su garganta. Lucas se movió hacia Daniel, su rostro lleno de incertidumbre. «Esto no puede ser», gritó, pero algo en la forma en que Daniel se mostró ante ellos cambió por completo todo. «Debes dejar que el juego continúe, Ana. Hay fuerzas más grandes que nosotros involucradas, y tú eres parte de ello», dijo, un brillo ominoso en sus ojos. Las sombras parecieron cobrar vida alrededor de ellos. Ana sintió que todo giraba. Con sus labios temblando, miró a Lucas. «¿Qué hacemos ahora?». Su voz era un susurro asustado, entremezclándose con la risa oscura de Víctor. El tiempo se detuvo. Las conexiones, una a una, se deshacían, revelando que la historia que pensaban dominar estaba más allá de lo imaginado. «¿Estamos atrapados?», pregunta Ana, entre lágrimas. «Sí», admitió Daniel, su voz firme, pero cargada de tristeza. «Hay un precio que pagar. Y todos nosotros somos parte de esto». En ese instante, Ana se dio cuenta de que la verdad era más compleja de lo que había imaginado. Todo el dolor, el sufrimiento, los secretos familiares la llevaron a un punto de no retorno. Las luces parpadeaban y un silencio apretado llenó el aire, sosteniendo una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué precio iba a pagar? ¿Y qué era lo que realmente significaba ser parte de esta historia? La sala se cerraba a su alrededor. Las líneas entre el amor y la traición se desdibujaban. Una sensación de inminente peligro acechaba en cada rincón. Las respuestas que necesitaban eran un eco distante. ¿Quién era realmente Daniel? ¿Y qué iban a hacer ahora?
Todo dependía de ellos, y el tiempo se deslizaba. El caos llenaba el aire. Ana sintió que su corazón latía con fuerza, mientras Daniel se mantenía firme, mirando a Víctor con sus ojos intensos. «Daniel, tú no tienes que hacer esto», gritó, pero su hijo parecía haber cambiado. Había algo en él que ya no reconocía. «Él tiene razón, mamá», Daniel respondió, su voz resonando con una extraña autoridad. «Nunca he estado realmente a salvo. Víctor tiene razón sobre el legado, y yo simplemente tengo que aceptarlo». Las palabras se deslizaron de su lengua como un puñal. Ana sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué legado? ¿Qué está pasando aquí?» La confusión y el miedo brillaban en su rostro. Pero Daniel solo la miró, y en sus ojos había un destello de desafío. Víctor sonrió, mezquinamente satisfecho. «¿Ves? Es todo un juego, y lo mejor de todo es que tú, Ana, fuiste solo una ficha en este tablero. Pero el verdadero poder siempre estuvo en tu hijo». Se acercó peligrosamente como un depredador que acecha a su presa. Cada palabra de Víctor caía como una piedra sobre su pecho. El dolor la consumía. Antes de que Ana pudiera procesar todo, Lucas se interpuso entre ella y Víctor. «Basta. No puedes llevarte a Daniel así. No puedes controlarlo». Su voz era firme, pero Ana podía ver la angustia en su mirada. La tensión se sentía en el aire, como una cuerda lista para romperse. «¿De verdad crees que tienes alguna posibilidad?» Víctor soltó una risa fría que hizo eco en la confusión. «Este es un juego que ya ha sido decidido. Sale a la pista el practicante, el reemplazo. Y tú, Lucas, solo eres otra moneda más». Ana sintió que un frío la recorrió. Aquel lugar, cualquier vestigio de la vida que había llevado, se alejaba rápido. «No, no lo permitiremos. Nunca dejaremos esto así». Se escuchó así misma decir, pero su voz sonaba distante, como un eco. «Es ahora o nunca». Lucas gritó, mientras miraba desesperadamente a Daniel. «Tú puedes hacerlo, Daniel. Lucha contra esto. Eres más fuerte de lo que ellos piensan». Las palabras parecían encontrar un camino en el corazón de Daniel, una chispa de luz en la oscuridad. A pesar de la presión, algo brilló en los ojos de Daniel. «No puedo irme con ustedes, Víctor. Ya no creo en tus palabras. He visto la verdad». Su tono fue como un trueno, y Ana sintió que la esperanza renacía. «¿Vas a quitar eso de mí, después de todo lo que he hecho?» Víctor se precipitó hacia él, pero Daniel levantó la mano, y un aura distinta lo rodeó. Era como si enviara un mensaje silencioso. Ana lo vio y supo que había una batalla en su interior. «¡Daniel, no!», Ana exclamó, pero era demasiado tarde. Un estallido de energía iluminó la habitación, haciendo que todos retrocedieran. Las sombras se alejaron, y en su corazón, Ana supo que esta era su oportunidad. El brillo cesó, y Daniel respiró profundamente, liberando la presión que había cargado sobre sus hombros. «No tengo que perseguir lo que no es mío. He encontrado mi verdad». Con un movimiento decidido, se volvió hacia su madre. «Te encontré, mamá, y eso es lo único que importa ahora». «No, Daniel», Víctor gritó, extendiendo la mano, pero ya no había control. Lucas y Ana se acercaron a Daniel, formando un frente unido, como si la vida entera les hubiese preparado para este momento. Con valor, Ana hizo un paso adelante. «Nunca más vamos a dejar que nos controlen». A medida que las fuerzas de Víctor parecían desvanecerse,
Un nuevo amanecer aparecía en sus corazones. Las sombras que antes parecían amenazantes se retiraron, y con un último esfuerzo, Daniel y Ana se aferraron a la luz, dejando atrás las mentiras y revelaciones. Dando un paso hacia lo desconocido, sabían que el camino por delante estaría lleno de desafíos. «Siempre serás mi hijo, cueste lo que cueste», le susurró Ana, mientras abrazaban a Lucas y Daniel. Todos ellos juntos estaban listos para enfrentar lo que vendría. Con un nuevo sentido de propósito, sabían que las sombras del pasado no volverían a dictar su destino. Pero la escena del rincón oscuro permanecía como una sutil advertencia. El futuro seguía siendo incierto. Un eco de lo desconocido resonaba en sus corazones, mientras el horizonte se mostraba ante ellos. Y así, su historia concluía, pero la vida tenía más verdades ocultas y misterios que revelar. El viaje apenas comenzaba, y la lucha por poder vivir auténticamente continuaría. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este primero final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.